Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos este domingo 27 en nuestro tiempo devocional de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. Muchas gracias por sus comentarios, por sus mensajitos ahí en la página. Siempre nos es grato escuchar de algunos de ustedes, aunque no les vemos a todos en la iglesia, porque sé que van a diferentes cultos que al que yo voy, ¿verdad? Pero gracias por acordarse de nosotros, gracias por sus saludos y les deseamos precisamente que este regreso después de vacaciones, el regreso a las labores, pues sea de toda bendición para todos nosotros. Pues bien, vamos a entrar el día de hoy a nuestro tiempo devocional en donde vamos a continuar hablando de algunos de los eventos que se dieron después de la resurrección de Cristo. Como ustedes recuerdan, hemos estado escuchando diferentes temas que tienen que ver precisamente con esa idea, ¿no? ¿Cuáles fueron los eventos? Si empezamos a hacer una enumeración de ellos, vamos a encontrarnos con varios. Eh, por ejemplo, vamos a encontrarnos, ¿no? Como el Señor Jesucristo, ya resucitado, pues le da a los discípulos instrucciones sobre lo que tienen que hacer. Y entre esas instrucciones aparece el famoso mensaje de la Gran Comisión. También, ¿verdad? Otro de los eventos interesantes dentro de ese periodo de resurrección, pues está la restauración que el Señor Jesucristo le hizo a Pedro, ¿no? Cómo lo volvió a la comunión y no permitió que él se fuera por otro lado. Vemos también el anuncio de que él iba al cielo y los ángeles vinieron por él, lo llevaron. También antes de esto, ¿verdad? El Señor les anunciaba que los discípulos iban a recibir poder para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. También es interesante, ¿no? Que un poco antes les dijo que iban a venir también el Espíritu Santo sobre ellos. Y es precisamente en este tenor, en este tema de la venida del Espíritu Santo que quisiéramos enfocarnos en esta mañana. Quisiéramos hablar de uno de los eventos que sin duda ha causado mucha controversia en nuestras iglesias, y es precisamente la venida del Espíritu Santo y no solo la venida, ¿no? Sino lo que produjo en esa primera ocasión. Así que vamos a enfocarnos ahora precisamente en ese pasaje de Hechos capítulo 2, en donde nosotros vamos a leer los versículos 5 al 13 de lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en aquella ocasión, allí en el aposento alto. Pero ¿qué les parece si antes de entrar a reflexionar sobre el pasaje, porque no le pedimos al Señor que Él nos guíe y nos dirija para que podamos realmente entender, discernir lo que tiene Él para nosotros? ¿Les parece? Les invito para que oremos, mis hermanos. Padre, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y queremos suplicarte, Señor, que tú nos guíes en nuestra reflexión en este día. Concede, Padre, que podamos aprender, que podamos entender lo que tienes tú para nosotros. Al abrir tu palabra, Señor, te rogamos que nos des sabiduría y nos ayudes a vivir como ella nos marca. Ayúdanos, te lo rogamos, y danos claridad de pensamientos en esta mañana. Te lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. Pues bien, como les decía yo hace un momentito, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre esa venida del Espíritu Santo. Ayer se nos hablaba en sí sobre el evento y yo quisiera hablar de las repercusiones del evento. Y me gustaría invitarles
para que sigan la lectura en el capítulo número 2 del libro de los Hechos y vamos a leer de los versículos 5 hasta el 13. Dice así: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ese es un texto que sin duda alguna nos ha ocasionado bastante controversia cuando llegamos a él. Eh, ¿Por qué crea tanto conflicto? Bueno, la verdad, como ustedes lo habrán vivido incluso, ¿no? El texto habla mucho de lo que son las lenguas, el famoso don de lenguas. Cuando leemos el texto no podemos salirnos de ese centro. Y es por esto que me gustaría, si ustedes me permiten, eh, tomar un poquito de tiempo para reflexionar sobre ello. Eh, Déjenme decirles que normalmente cuando entramos a esta manifestación, que es una manifestación espiritual, generalmente nuestra mente rebota porque hemos escuchado comentarios de diferentes partes. Lo primero que yo hago cuando llego a este pasaje, y me gustaría que ustedes también lo hicieran, es que nos hagamos una pregunta. ¿Sí? La pregunta básica es: ¿qué es esto que nosotros estamos tratando? ¿O qué es esto que la Biblia nos está diciendo aquí? Eh, Obviamente, ¿verdad? Dice que cuando el Espíritu Santo llegó sobre ellos, los que estaban en el aposento alto, los discípulos del Señor, empezaron a hablar en lenguas diferentes. Fue tanto el impacto de este fenómeno que la gente que estaba en Jerusalén los empezó a escuchar eh, y empezaron a darse cuenta de que algo raro estaba pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Pues la Biblia misma nos lo dice, ¿no? Dice en el versículo 8: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En primer lugar, ¿verdad? El fenómeno consistió en que de pronto los discípulos, sin haber estudiado idiomas, sin haber ido a alguna escuela ni nada, empezaron ellos a hablar en diferentes idiomas. El punto que encontramos aquí es que lo que sucedió aquí fue hablar en idiomas. ¿Qué tipo de idiomas? Pues eran idiomas conocidos. Se nos muestra aquí toda una serie de, de nacionalidades que escuchaban, de gente de diferentes nacionalidades que los escuchaban hablar en sus propias lenguas. Dice aquí que eran partos, medos, elamitas, mesopotámicos, judíos, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frisia, Panfilia, incluso, ¿verdad? Nos lleva hasta hablar de gente que venía de África, de Cirene, de romanos. Es decir,
¿Qué fue lo que escucharon? Pues ellos de pronto escucharon hablar en griego, escucharon hablar en latín, empezaron a escuchar lenguajes africanos, copto de los egipcios, ¿verdad? Y la pregunta que ellos hacían es, bueno, ¿y estos por qué hablan de esta manera? Si son gente del pueblo, gente que no ha estudiado. Este fenómeno, entonces, originó algo muy especial. Originó que la gente que estaba allí y que venía de otros lados escucharan en su propia lengua, como dice aquí, las maravillas de Dios. ¿Cuáles maravillas de Dios? ¿Qué era lo que ellos estaban escuchando en ese momento? Bueno, ellos estaban escuchando que Cristo había muerto, que Cristo había resucitado y que Dios había hecho todo esto. Este mensaje para nosotros es muy normal hoy en día, ¿verdad? Incluso año tras año recordamos esto y domingo tras domingo recordamos la maravilla de Dios de haber resucitado a Cristo, pero para ellos era algo especial, único, porque nunca antes había ocurrido. Así que ellos, en su propio idioma, escucharon todo lo que Dios hizo. Y esto les ocasionó a ellos una admiración. El resultado de todo esto era que todos ellos quedaron atónitos, perplejos, escuchando lo que ellos decían. Y la pregunta era, bueno, ¿y qué significa todo esto? ¿No? ¿Qué significa el que una persona haya muerto y resucitado? Para ellos no había sentido ni razón para estas cosas, ¿verdad? La otra parte de la gente pues empezó a burlar, ¿no? Y empezaron a decir, lo que pasa es que están borrachos, ¿no? Y el alcohol les hace decir estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el otro idioma. Entonces, si uno estaba hablando en griego, ¿verdad? Y si uno de los discípulos estaba hablando en griego y él era de África y no entendía el griego, pues decía, pues esto es una locura, ¿verdad? No sé si alguna ocasión a ustedes cuando niños, ¿verdad? Fingieron hablar en inglés, ¿verdad? Y de pronto empezaron a hacer ruidos nada más con la voz, ¿verdad? Fingiendo que estaban hablando en un idioma. Bueno, ellos dijeron, pues es algo parecido, solo que estos no son niños, no son adultos y están bien borrachos. Lo que pasó entonces es que la venida del Espíritu Santo produjo precisamente este fenómeno, el fenómeno de que los discípulos empezaron a contar las maravillas de Dios a través de idiomas que en aquel tiempo eran conocidos, ¿verdad? Y que la gente que estaba ahí en Jerusalén y que venía de todas partes las podía entender. La pregunta, entonces, que mucha gente se hace es si esto es un fenómeno que todavía en la actualidad se puede vivir o se puede practicar. Ahí es donde entra el dilema, ¿verdad? Cuando entramos a la Biblia, nosotros nos vamos a encontrar con que este fenómeno de hablar en lenguas es considerado de dos formas. Una de ellas es como un don espiritual. Pablo lo cita de esa manera, ¿verdad? Allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, lo liga con los dones espirituales. Pero también en primera Corintios 14 lo cita como una señal. Ahora, no voy a entrar a la discusión esta, pero sí me gustaría puntualizar algo, que cuando lo tomamos como un don, obviamente las lenguas deben de funcionar como todos los demás dones espirituales. El objetivo básico que deberían de perseguir es la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, la edificación, el crecimiento de la iglesia, ¿verdad? Ese es el objetivo básico. Y cuando es considerado como señal,
si es así, ¿verdad? Esto significaría que las lenguas fueron una especie de evidencia de algo. Y es aquí donde yo quiero quedarme. No voy a enfocarme en el aspecto de los dones, ¿verdad? Pero sí quiero enfocarme en el aspecto de la señal. Cuando es una señal, esto significa que algo hay, ¿verdad? Que algo está ocurriendo o que algo es adelante de nosotros. Es como cuando vamos en la carretera y de pronto nos encontramos con un letrero que dice, no, caseta a 500 metros, ¿no? Pues ya sabemos que esa es una señal y que está anunciando algo. Cuando es señal, ¿qué es lo que estaría anunciando? Y a mí me llama mucho la atención esto que en ocasiones perdemos de vista, que cuando lo consideramos como señal, los dones de lengua estaban diciendo que algo estaba pasando. ¿Qué sería eso que estaba pasando? Bueno, lo curioso del asunto es que más adelante el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo número 2, nos habla de esto. Y fíjense, aquí se los voy a compartir. En Efesios capítulo 2, versículo 18 y 19 dice, porque por medio de Él, o sea, del Señor Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí tenemos algo muy curioso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que sucedió ahí en Hechos? En Hechos 2 realmente hubo una gran señal, ¿verdad? La señal famosa de entrada. Yo creo que todos hemos topado con esa señal, ¿no? Vamos a un lugar y decimos aquí entrada y el otro lado dice salida, ¿verdad? Bueno, este evento simplemente señaló que ahora todos, no importando de la raza, y por eso teníamos allá elamitas, romanos, africanos, de todas partes, ellos podían ver ahora una señal, la señal de entrada al Padre. Todos tenemos esa entrada al Padre. Y continúa aquí el versículo diciéndonos, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La segunda cosa que nos estaba anunciando este evento o señalando este evento era que ahora tú y yo somos familia de Dios. Tenemos entrada a Dios. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos familia. ¿Sí? Y somos familia de Dios. Y eso fue lo que a mí me impactó. Los judíos no tenían esa idea. Ellos creían que ellos eran el pueblo escogido de Dios, el pueblo exclusivo de Dios. Y ahora Dios les mandaba una señal. No solamente ustedes, sino que todos nosotros somos familia. Y esto es lo que a mí me impactó y yo quiero dejarles el día de hoy. ¿Sí? Ese día Dios reveló algo muy interesante, único. ¿Qué fue lo que nos reveló? Que Dios tiene una gran familia. Y en esa familia, tú y yo, independientemente de nuestra nacionalidad, independientemente de nuestra raza, tú y yo somos familia de Dios. ¿Dónde vives? En los Estados Unidos, en Europa, en África, en Latinoamérica. No importa dónde estés. No importa si eres mexicano, ecuatoriano, peruano, alemán, ruso. Tú tienes acceso a la presencia de Dios. Y no solamente tienes acceso a la presencia de Dios, sino que tú eres parte de su familia. Y esto es lo grande y hermoso que veo yo en ese momento cuando el Espíritu Santo vino y se cumplió la promesa de Cristo, ¿verdad? Que ahora nosotros íbamos a ser su iglesia, su familia, su pueblo. Así que, ¿qué puedo dejarte para este domingo y estos días que vienen adelante? Mira, disfruta de tu familia. Tu familia somos todos.
Como familia debemos amarnos. Como familia debemos cuidarnos. Como familia somos corresponsables de nuestro desarrollo. No perdamos la oportunidad entonces de disfrutar de cada uno de nosotros como familia de Dios. Así que te dejo con esa idea. Tú eres familia de Dios y por eso te decimos hermano. Por eso nos llamamos hermanos, porque somos miembros de la familia de Dios. Disfrutemos y vivamos como tales, como familia de Dios. ¿Te parece? Pues sigamos adelante disfrutando de esta relación entre nosotros. ¿Y por qué no terminamos precisamente con una oración? Oramos. Padre, te damos gracias porque nos has hecho miembros de tu familia por el Espíritu Santo. A través de él, Señor, tú nos uniste y, Padre, a través del Espíritu Santo creaste un grupo especial que es tu iglesia, que es tu familia y que somos nosotros. Permítenos, Señor, disfrutar cada momento de la gente que está cerca de nosotros, de buscar maneras de ayudarlos, de buscar formas de ser útiles en el desarrollo de cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te damos gracias por este privilegio, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Así que, mis queridos hermanos y hermanas, cuídense mucho. Somos familia de Dios y hay que disfrutar de la relación entre nosotros. Que Dios les bendiga y nos veremos aquí, Dios mediante, el próximo domingo. Hasta entonces.